lo que hacemos es que Brahman viene, yo me dejo entrar en el trance, Brahman viene, da su mensaje y después de eso deja que hagan preguntas, los que quieran hacer preguntas. Esta vez sí me pidió hacer algo distinto y esto por eso surgió así como encima de la fecha y todo lo demás, porque me dijo, necesitamos hacer algo que sea especial para iniciar el año. Fue como, bueno, ok, ¿qué hacemos para iniciar el año? Una canalización. Y resulta que en el grupo de estudio tenemos una agendada para ahora, para el miércoles que viene, para el 8, en 4 días más. Pero insistió que tenía que estar lo más pegada posible al inicio del año. Entonces, bueno, pusimos esta fecha. Y también lo que pidió fue que fuera especial en cuanto a que hagamos una especie de espacio disponible, que es con el que vamos a empezar, para que él diera un breve mensaje respecto a distintos países, especialmente países que tuviesen que ver con habla hispana, que es donde a Brahman le gusta trabajar y hasta ahora donde se enfoca. Por mucho que hayan aparecido cosas en inglés, ellos siguen enfocándose y pidiendo que me enfoque en el tema de habla hispana aún. Entonces, lo que vamos a hacer es, en esta primera parte, es que les voy a pedir que cada uno me diga en el chat, no sé si lograron encontrar el chat todos, pero abajo debería haber un botón que dice chatear dentro de la aplicación. Si está en un iPhone o en un iPad, puede ser que eso esté arriba, como a este lado, creo. ¿Sí? Eh, pero que me digan en el chat de qué país son, como para tener en cuenta todos los países que tenemos en la reunión hoy, y luego así Gigi me va a ir dando la seña como para ir país por país en el orden que ella sienta que es el que necesita salir el asunto. Se lo dejamos un poco de la mano a Gigi para que lo vaya dando en ese orden. Y después de eso, vamos a hacer un pequeño recreo de 5-10 minutos, como para ir al baño, tomar agua. Yo ahí aprovecho de tomar un poquito de agua y descansar unos minutitos. Vamos a hacer otra canalización más, donde ahí sí vamos a ir con un mensaje más tradicional, como siempre lo hace, y donde sí ustedes van a poder realizar preguntas respecto al mensaje o lo que deseen preguntar, dependiendo a lo mejor si algo que salió antes o algo que les esté pasando en su vida, y tener una interacción más tradicional del estilo en que Brahman usualmente funciona. Y eso lo vamos a hacer a través de que levanten la mano en la lista de participantes. Abajo deberían tener participantes. Si tienen un iPad o un iPhone, arriba, aquí, por aquí, debería estar algo que diga participantes, en alguna parte, si ustedes tocan la pantalla. Eso le va a abrir una lista de participantes y les va a dar la opción de levantar una manito. Entonces Gigi se va a ir fijando en los que levanten la manito para darles la palabra. Esto va a quedar grabado, se lo vamos a hacer llegar completo a ustedes que están aquí, a los que se inscribieron que no están también, van a tener la posibilidad de verla completa grabada. Puede que haya partes de esto que después sean publicadas abiertamente, como para que igual lo tengan claro dentro del proceso de las preguntas que hacen. Todas las canalizaciones que hacemos grupales, nos gusta grabarlas y poder compartirlas en caso de que haya información o sabiduría que pueda ser útil para más personas también en los procesos. Para los que no conocen a Brahman, que vemos un par de personas que no son de los habituales o que han estado en canalización antes conmigo, ellos dicen que son un grupo de seres que no tienen nombre ni forma, que esos son atributos humanos de comunicación, y que ellos están aquí como para poder ayudarnos a comprender mejor un poco cómo funciona la realidad, y al mismo tiempo ayudar a que las almas encarnen en el lugar preciso para que se pueda cumplir su propósito de mejor manera. Les pregunté en algún momento cómo podía nombrarlos, como para poder dar una mejor explicación de quiénes son ellos. Y lo que hicieron fue enviarme a buscar la idea del no nombre y no forma en distintas culturas. De eso yo encontré 8 términos que servían más o menos para la idea del no nombre y no forma. Y de esos 8 términos ellos eligieron el término Brahman, que es para los hindú el potencial de todo lo que es, y lo eligieron como un apodo. Entonces no es que se llamen Brahman, sino que nosotros les decimos a ellos Brahman porque ellos siguen diciendo que no tienen nombre ni forma. Y que en el fondo lo aceptan por cariño y no como el nombre real de ellos, ¿sí?
Eso. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que comencemos. Como para mí, Pablo, antes de que yo me vaya y llegue Brahman. ¿No? Ok, entonces el contingente que tenemos es bastante andino, según veo. Tenemos Chile, Colombia, Perú y Bolivia. Porque hasta Wendy, que está en Estados Unidos, es de Perú. Ah, y España. Pues está bastante andino más España. Bien, ok. Gigi, tú sabes, si se te ocurre y sientes que tienes que preguntar de otro país u otro lugar, lánzate. Ok. Ok. Te puse como anfitriona, sí, ok, listo. ¿Me escuchan ahí? Sí, se Ya. escucha. Te puse audífono, micrófono para poder escucharlos. Y tú sabes que si se me empieza a pegar mucho, y soy yo, me apagas la cámara. Intenta no apagarla, sí, pero Sí. si se necesita. Ya. Ok. Desde el silencio aparecemos y prontamente comenzamos a surgir una vez más para que nuestras palabras broten a través de este canal. En los espacios y los momentos de los tiempos que están cambiando, es que ahora nos encontramos en una nueva etapa, en un nuevo formato. Aquello que antes parecía siempre estar completamente estable, ahora ya no lo está. Y entonces los tiempos y los movimientos que han sido propiciados por los rayos solares, como ya antes hemos dicho, ahora están en el momento más álgido de aquella transformación. En algunos instantes, algunas profecías han hablado de que aquellos rayos solares llegarían en cierto momento o cierto estado. Han intentado medir los ciclos de aquellos rayos y aquellos movimientos. Y sin embargo, los ciclos de los rayos solares de algún modo se han bifurcado y han hecho una vuelta más larga de lo que se esperaba que hicieran para que aquellos cambios pudieran finalmente tener cierta certeza dentro del planeta. Cuenta la historia que aquellos rayos siempre venían enviados por los dioses desde el más allá para poder caer y surcar desde los cielos hasta la tierra y ser plantados como semillas de las nuevas espiritualidades. En cada instante que el dios se permitía generar un rayo que impulsara desde el sol la caída hasta la tierra, donde finalmente la abre para sembrarse. Poco a poco, todas esas raíces de luz comenzaban a bifurcarse y a expandirse a través de la tierra en distintos lugares y en distintos momentos. Así, las raíces se expandían y prontamente un gran árbol de luz lograba crecer en el lugar donde había tocado el primer rayo. Entonces, así como las raíces se hacían más firmes en la tierra, el árbol también lograba crecer y crecer cada vez más. Y así como crecía, el árbol de luz también comenzaba a entregar frutos de luz. En un principio, el árbol siempre era muy pequeño y entonces nadie podía darse cuenta de que ese árbol tenía aquella luminosidad. Y sin embargo, a medida de que el árbol iba creciendo y entregando más sombra, entonces
podía comenzar a mostrar sus frutos a las personas que se acercaban. Algunos de ellos los tomaban y comían de él, encontrando sabiduría rápidamente. Algunos de ellos simplemente la mantenían para ellos mismos. Mientras tanto, habían otros que tomaban aquel fruto y así como comían, se preocupaban de guardar las semillas de aquel fruto para llevarlas y repartirlas, no solamente entregando la rica comida y alimento que podía darse desde ese árbol, sino que además entregando las semillas para que cada persona lograse plantar ese árbol en su propia tierra. Y así comenzaba la luz a repartirse de un lado a otro de manera constante y ferviente, y más árboles de luz podían ser creados, abiertos, expandidos y compartidos con otros. Sin embargo, a medida de que eso ocurría, también sucedía que los primeros árboles muchas veces dejaban de regarse y entonces los siguientes árboles, ya distribuidos en distintas partes, comenzaban a tener mayor preponderancia, mayor firmeza, y los árboles de luz continuaban reproduciéndose unos a otros. Mas, cuando la luz solar dejaba de estar allí, prontamente también estos árboles de luz comenzaban lentamente a marchitarse, y entonces los seres humanos dejaron de querer comer de aquellas frutas, dejaron de compartir las semillas. Algunos simplemente por codicia las guardaban y no las plantaban, y aún están allí todavía guardadas dentro de sus hogares. Otros simplemente lo que hicieron fue talar los árboles para intentar generar casas de luz, creyendo que al generar las casas podrían reemplazar los árboles y mantenerlos de forma eterna, sin tener que estarle dando luz, sin tener que estarle dando agua para que los árboles se mantuviesen. Y entonces aquellas casas de luz se transformaron en sucedáneos de los árboles de luz. Aquellos sucedáneos funcionaron por algún tiempo, mas prontamente los seres humanos más despiertos se dieron cuenta de que esas casas no eran lo mismo que los árboles. Y entonces comenzaron a peregrinar buscando árboles de luz en distintas partes del planeta, distintas partes de los terrenos, mas ya no los podían encontrar. Los árboles habían sido todos consumidos completamente, o si no, fielmente transformados en aquellas casas de luz que ahora perdían cada vez más su credibilidad. Entonces llegó el momento en que la divinidad se dio cuenta de esto y decidió otra vez volver a enviar rayos de luz a la tierra, para que como semillas pudiesen plantarse en distintos terrenos. Aquellas semillas prontamente ya han comenzado a crecer en distintos lugares. Sin embargo, aún hay seres humanos que siguen buscando los árboles de luz antiguos. Algunos siguen buscando las casas de luz antiguas y otras están buscando semillas que no pertenecen ni al tiempo ni al espacio en el que ahora los nuevos árboles se están formando. Y así, en estos territorios que hemos traído hoy para que sean representados dentro de esta asamblea, árboles de luz ya existen y están en este instante completamente florecientes. El desafío es si es que ustedes son capaces de observarlos y son capaces de no solamente alimentarse, sino también poder tomarlos para que se reproduzcan y puedan así haber más y más árboles de luz en la tierra. Con esto conversamos y comenzamos lo que será una conversación especial respecto a aquellos territorios donde ya existen esos árboles y de los cuales ahora algo podemos hablar. Brahman, preguntarte sobre Colombia. La historia de los árboles de luz en ese lugar es algo superfluo hasta este momento, pues así
Como se han intentado buscar distintas formas de poder hacer que ellos crezcan, todas aquellas formas parecen por un momento algo artificiales. Sin embargo, la voluntad de que ellos quieran crecer es algo absolutamente necesario y por lo tanto, eso les permite a aquel lugar que la luz pueda seguir surgiendo a pesar de la superficialidad de alguna de aquellas cosas. Lo que nosotros observamos en aquel territorio es que la luz está viva en las raíces constantemente. La luz habla entre ellos en las raíces de los pequeños árboles que ya han sido plantados en distintos lugares de ese territorio. Por lo tanto, a medida de que logran ir resolviendo parte de sus problemas y logran verse los unos a los otros desde la paz y el amor, entonces pueden comenzar aquellos árboles a dar frutos un poco más profundos, un poco más avanzados, no tan en la superficialidad de hacer algo, simplemente por la moda de que otros lo estén haciendo. La luz que se genera en ese territorio es fuerte si se permite que brote de la manera en que puede brotar y no se intenta simplemente comercializar de la forma en que intentan a veces comercializarla. Aquello que necesita brotar en ese lugar tiene relación con seguir ahondando en la idea y los formatos de paz que pueden unos a otros darse. Si tan solo fuesen capaces de conectarse, eso sí, con la sombra de manera un poco más profunda y consciente, y no de manera tan inconsciente, entonces podrían seguir adelante mucho más rápido, podrían encontrar acuerdos de paz mucho más rápidos. Pues a medida de que enfrentan conflictos, tienden a intentar no enfrentar los conflictos y simplemente esquivarlos poco a poco. Aquella esquivación de los conflictos lo que hace es que más problemas se vayan generando en la sombra y cada vez se pueda ir acumulando un mayor desentendimiento entre unos y otros. Sin embargo, la unión en la luz, como decíamos, sigue estando allí constantemente, pues tienen la capacidad de respetarse los unos a los otros, si tan solo fuesen capaces también de poder decirse algunas cosas de manera un poco más frontal los unos a los otros, sin miedo de lo que el otro va a pensar o lo que el otro pudiese decir o sentir, si es que ustedes son capaces de mostrarles su verdadera cara. De algún modo, todo esto hace que lo que sucederá en el país siga siendo próspero de todos modos. No será un lugar que tenga muchísimos movimientos polarizados. Tampoco será un lugar donde habrá grandes desafíos ni grandes problemas. Nosotros observamos que los cambios y los tiempos del país que ustedes llaman Colombia ya ha pasado por la parte más dura de la vida en estos instantes y por lo tanto, ahora sigue siendo un tiempo de permitirse y darse la idea de poder profundizar en la propia espiritualidad más que simplemente seguir modas o seguir rasgos mentales que no les permitan ir un poco más allá. Gracias, Brahman. Sobre Perú, El vecino del sur, del lugar que acabamos de hablar, es un lugar que en estos momentos está espiritualmente cargado. Podríamos decir que siempre lo ha estado. Así lo han sabido los pueblos originarios y así lo han sabido tantos otros. No es casualidad que en la historia se haya elegido ese lugar como cierta base de los reyes y se le haya llamado a la capital la ciudad de los reyes. No es casualidad tampoco que el gran sol del imperio inca haya elegido ese lugar para poder ser parte de lo que es la base fundamental de todo su entendimiento y de toda su expansión hacia otros lugares.
Las montañas que existen en aquel territorio siguen guardando lo sagrado de una manera única, pues los pueblos que allí han vivido han respetado constantemente lo sagrado. Y no solamente eso, sino que además lograron refugiarse de ser completamente permeados y transformados por otras formas de ver la vida. Podríamos decir que ellos han respetado sus árboles de luz y han permitido que sigan algo vivos. Por lo tanto, cada semilla que llega a ese lugar puede florecer rápidamente. Sobre todo las semillas de los rayos de los dioses que caen en la tierra para ser plantadas, pues la fuerza de las aguas sigue estando allí. Los nutrientes que se requieren para un despertar espiritual siguen estando allí. Lo que nosotros observamos es que este lugar, dentro de sus procesos de equilibrios y desequilibrios constantes, tiene la oportunidad ahora de darse cuenta que gran parte de lo que reside en la cordillera de los Andes sigue estando dentro de ese territorio. Y entonces, por unos instantes, nos cuesta hablar del territorio del Perú como si fuese simplemente los límites de la nación que ellos ven hoy, sino que también lo observamos como los límites de toda la nación inca que antes ha estado allí. Pues en los pueblos que recurrían alrededor de los incas está gran parte de la fortaleza espiritual que hoy pueden observar en este continente. Así, los procesos que pronto vivirán, nosotros observamos que serán procesos beneficiosos a medida de que se permiten seguir generando equilibrios donde las comunidades puedan estar en conversación unos con otros. Lo que observamos es una comunidad que puede abrirse y permitirse recibir los beneficios de ciertos avances que existen en otros lugares, al mismo tiempo de ser completamente receptivos, poder ser colaborativos con otros seres también. El despertar de la sanación se encuentra de alguna manera por ahora en este lugar. Y nosotros esperamos que todo lo que suceda en ese espacio sea un lugar de manifestación augurosa para el resto de Latinoamérica en este instante. Brahman, ¿y de Chile? Seguimos yendo hacia el sur entonces. El lugar que ustedes llaman Chile es el lugar donde comienza a despertar una sombra que ha estado guardada por tanto tiempo. El lugar donde aquello que ha sido rechazado y rehuido comienza ahora a moverse para que pueda entonces finalmente liberarse. Así como hablábamos anteriormente del lugar que ustedes llaman Colombia, con el potencial de poder ir por ciertos lugares si es que no enfrentan ciertas cosas, lo que ustedes están viendo en el lugar que llaman Chile es justamente parte del no enfrentar ciertas cosas. A medida de que simplemente se han pasado por alto ciertas formas y necesidades de los seres que habitan en ese lugar y donde simplemente no se ha llegado a poder comprenderse la necesidad de cierta reconciliación en los procesos que han vivido, aquello que ha estado ahí guardado debajo de la alfombra, ahora ha comenzado a percolar en un proceso donde además comienza a filtrarse aquella percolación hacia los lugares conscientes de todos aquellos que no habían querido ver de manera inconsciente lo que ha estado allí guardado por tanto tiempo. Por tanto, aquella limpieza necesariamente será una limpieza que tendrá que ser profunda ahora que la herida ya está expuesta y todo el material que ha estado guardado dentro de la herida, infectándolo por un tiempo, ha comenzado a salir. Sin embargo, esto no sirve en este instante de hacer simplemente una pequeña sanación y curación de la herida. Requiere de curaciones constantes, pues cada vez que se cierre la herida seguirá generando más y más material que en este momento seguirá siendo tóxico, pues la herida está muy grande
y la herida está demasiado contaminada como para poder ser en este instante simplemente lavada. Y a pesar de aquello, hay árboles de luz plantados en este lugar. Sin embargo, mientras los árboles de luz sigan siendo talados para generar casas, o los frutos de los árboles de luz sigan siendo tomados para ser vendidos y simplemente vendidos, entonces los árboles de luz comenzarán prontamente a secarse y a no poderse reproducir. De algún modo es parte de lo que realizan constantemente. Necesitan darse cuenta que la idea de lo espiritual es también una idea que necesita renovarse. Es una especie de materia prima constantemente que necesita compartirse y renovarse y entregarse al resto. Más, así como las soluciones no pasan por simplemente cambiar todo lo que existe para crear cosas nuevas, y nosotros observamos que pasan más por buscar ciertos equilibrios donde las administraciones de lo sucedido en este instante puedan ser más eficientes y pensantes, además de sintientes, en una sensación y posibilidad de colaboración para que todos puedan tener una mejor forma de vida. En lo espiritual pasa exactamente lo mismo. No se trata simplemente de tomar los frutos y entregarlos por todas partes de manera libremente. Se trata de que puedan darse cuenta quién pueda recibir los frutos en los instantes en los que está listo para poder alimentarse y al mismo tiempo guardar las semillas para poder plantarlas en más lugares del mismo territorio. Dicho de otro modo, tienen la oportunidad de generar grandes cambios. Sin embargo, nosotros observamos que esos cambios serán mucho más lentos de lo que ustedes esperan y por lo tanto sugerimos tener paciencia y perseverancia. Brahman y de Bolivia. Lo que nosotros observamos de la nación del altiplano es que las cosas aún están muy movidas. Podría parecer que todo está calmado, que todo está tranquilo, que de alguna forma ciertas cosas se han estabilizado. Mas nosotros observamos que no es así. Las energías aún se están moviendo para lado y lado, y aquello que ha sido manifestado en los enfrentamientos que hubo hace unos meses atrás sigue estando guardado por ahora, en cierta calma, en cierta tranquilidad. Mas es necesario que puedan encontrar cierta capacidad de unión unos a otros, de lo que ha sido un bando y de lo que ha sido el otro, para poder volver a integrar lo que está sucediendo, dándose cuenta que el proceso espiritual de lo que está ocurriendo en ese lugar es un proceso mucho más antiguo de lo que ustedes creen. Podríamos decir que en ese sentido es el último bastión en el cual existe aún cierta pelea religiosa entre las formas de la componente espiritual tradicional y la componente espiritual que ha sido traída desde Europa. Entonces, a medida de que ambas sigan estando en pugna, las componentes seguirán estando allí para que se generen luchas internas. Y esto es algo que sucede en todo el continente y podríamos decir que Bolivia, de cierta manera, es parte del corazón de ese continente en ese formato y en esa manera. Pues las pugnas de los ciertos formatos que están sucediendo tienen relación con permitirse ir integrando las espiritualidades. El proceso en el que se encuentra en este instante todo el continente latinoamericano es un proceso en el que puedan encontrar formatos de espiritualidad profunda donde puedan ir uniendo visiones y no separando visiones. Entonces, los lugares donde han sido construidas las casas de luz también necesitan ser alimentadas, así como los árboles de luz que han sido plantados anteriormente y los nuevos árboles de luz también. Es una necesidad de que en ese lugar y en ese territorio puedan unirse las visiones,
tanto de las denominaciones originales como las denominaciones tradicionales traídas desde el extranjero. A medida de que se puedan ir uniendo y puedan ir fabricando un lugar donde ambas telas puedan estar en conjunto tejidas unas con otras, entonces el país estará más en paz, la nación estará más en paz. Y del mismo modo sucede lo mismo para otros lugares de Latinoamérica. Es algo que no es tan evidente aún dentro de sus procesos, mas será cada vez más evidente a medida de que ciertas facciones en ciertos gobiernos comiencen a mostrarse más proclives a ir hacia ciertas tradiciones europeas de funcionamiento de la religión y poco a poco ellas necesiten necesariamente ser integradas en los formatos que ustedes también están observando ahora. No pueden simplemente olvidarse de lo que es Cristo y la energía crística en el continente, así como tampoco pueden olvidarse simplemente de la energía del Intisol. Gracias, Pablo. Gracias, Brahman. Sobre España, Sobre España. La gran madre que aún sigue observando a sus hijos cómo funcionan y sigue aún por unos instantes alimentándose de sus hijos para algunas cosas. Si tan solo la madre dejara que los hijos pudiesen ser hijos finalmente y pudiesen crecer finalmente, entonces no solo la madre podría estar más equilibrada, sino que también los hijos podrían estar más equilibrados. Mas de alguna forma, la nación sigue sintiendo que necesita ser una nación unida. Siente que los hijos se le escapan, así como ya se le escaparon tantos otros hijos ahora quieren retirarse del hogar y entonces hacen todo lo posible por mantenerlos en el hogar. Aquello seguirá trayendo ciertos enfrentamientos y seguirá trayendo ciertas discordias, pues los hijos ya sienten que están en un momento en el que pueden ser independientes y en un momento en el que necesitan ser independientes para poder tomar decisiones distintas. En eso, entonces podrían seguir estando en una especie de tablas en un juego de ajedrez constante, donde sigan dando vuelta de un gobierno tras otro constantemente y un gobierno tras otro constantemente, cortos en periodos sin poder seguir avanzando, pues seguirán estando intentando mantener unidas cosas que ya no pueden estar completamente unidas. Por lo tanto, la posibilidad de nosotros estamos observando es que finalmente puedan convencerse de encontrar otras maneras de generar unidades gubernamentales que entreguen mayor autonomía a aquellos hijos que las están buscando. Sin embargo, lo que observamos es que ciertos poderes no estarán tan listos como para poder ir soltando aquellas autonomías, así como también poco a poco no estarán listos aún para poder soltar esas autonomías sobre el resto de los hijos que ya son independientes. Eso traerá algo más de discordia aún, y por lo tanto, la oportunidad está para poder observarse de una manera un poco más madura. Observamos que existe la posibilidad de que hay liderazgos que puedan tomar ese tipo de visiones por ahora, mas aún no estarán listos. Falta algo de tiempo para que esos liderazgos puedan finalmente surgir y observarse de esa manera. Brahman, sobre Argentina, El territorio de La Plata es un territorio importante, pues allí fluyen ciertas energías de apertura hacia el resto del continente. El cordón de entrada
hacia el corazón del continente surge a través de aquel río y por lo tanto la energía que fluye desde los canales que vienen desde el Atlántico hacia el resto del planeta necesita ingresar por ahí para después poder salir por otros lugares, como por ejemplo lo es la provincia colombiana. Sin embargo, en estos instantes, todas aquellas infusiones de energía que entran en ese lugar siguen generando desestabilidades y ciertos formatos y desafíos que aún no han podido ser encontrados. Lo que nosotros observamos, sin embargo, es que esos desafíos, de alguna manera, las personas que están en las provincias del lugar que ustedes llaman Argentina han podido comenzar a observarse y darse cuenta de la necesidad siempre de generar y ser creadores de cosas dentro del continente. La energía de ser auténticos se encuentra en este lugar del continente. La energía de poder tomar los recursos que tienen alrededor para transformarlo en algo propio nace de ese lugar. Y por lo tanto, eso es lo que este lugar puede repartir al resto de toda Latinoamérica. La capacidad de tomar materia prima y transformarla en algo que pueda ser entregado al resto. Algunos ven esto como cierto proteccionismo. Y sin embargo, justamente lo que permite es la generación de talento e innovación que en otros lugares no se genera del mismo modo, pues no se dan esa oportunidad de hacerlo. Entonces, dentro de todos los procesos que se pueden ver en ese país, el formato político de lo que existe y lo que sucede dentro de Argentina tiene relación con justamente la capacidad de ser quienes son. Eso los lleva a poder mostrarse de manera muy franca y abierta frente al resto. Y entonces el resto del continente los observa con cierta curiosidad, con cierta, a veces, cautela. Pues, ¿cómo pueden darse ese permiso? Todo el permiso que el resto no se da, basado en las componentes religiosas y cargas culturales que tienen, está encarnado en esa provincia, está encarnado en ese lugar. Y entonces eso es lo que ellos comparten y reparten hacia el resto del continente. Si el resto del continente pudiese verlos de esa manera, entonces ellos también podrían encontrar un poco más de equilibrio interno, pues parte del desequilibrio interno que suele ocurrir en ese lugar es que no son capaces de verse a sí mismos de esa forma, pues no se ven reflejados por otros de esa forma. Dicho de otra manera, el lugar donde se encuentra el Río de la Plata siempre ha guardado una gran cantidad de energía espiritual y muchos árboles de luz plantados. Si tan solo se permitieran que la permeabilidad fuese de adentro hacia afuera, así como de afuera hacia adentro, y pudiesen compartir más en la generación de unos a otros para poder abrir sus barreras, entonces podrían encontrar aún mayor resonancia en todo lo que pueden entregar al mundo. Brahman, Costa Rica. Lo que nosotros observamos respecto a Costa Rica es que están en un periodo de movimiento y reacomodo de ciertas cosas. Los periodos de reacomodo de ciertas cosas en esos territorios generan que todo el cordón de movimiento de energía que fluye de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba puedan moverse no de manera óptima y por lo tanto las energías no puedan surgir completamente. Lo que nosotros observamos es que en esos reacomodos que se ven relacionados en estos instantes con ciertas elecciones que necesitan realizarse, entonces podrán mover ciertas estructuras de lo que el país está viviendo en este momento. Podríamos decir que a medida de que esos reacomodos sucedan,
las energías podrán fluir mejor entre lo que es la parte sur del continente y la parte norte del continente. Más, mientras sigan estando en el periodo de estabilización de lo que está sucediendo dentro de ellos, podríamos decir que será un año o una vuelta al sol de muchísimo reacomodo nuevamente, de muchísimo estabilización, de muchísimo buscar específicamente cuál es la guía y el movimiento que se quiere para que puedan surgir mejores formas y mejores políticas de funcionamiento que puedan apoyar a que las personas puedan sentir la capacidad de encontrar ciertos movimientos espirituales más profundos. En este caso, existe una relación directa entre el movimiento político y el movimiento espiritual dentro de la capacidad y la necesidad de darse el permiso de poder ir más profundo en los procesos espirituales de manera un poco más abierta y un poco menos sesgada. De Venezuela, Brahman. Lo que nosotros observamos es que Venezuela sigue andando en su propio proceso, en el proceso de intentar equilibrar algo que ha sido desequilibrado durante muchísimo tiempo. Todas las promesas de riquezas y todas las expectativas de que el continente pudiese ser y se ancle en las riquezas de Venezuela no han sido cumplidas, pues de algún modo todo lo que sucede en el alma de ese país tiene relación aún con intentar equilibrar ciertas expectativas que han sido desequilibradas desde hace muchísimo tiempo. Ya ven, el continente todo ha sido siempre partido en dos. Todos los países donde ustedes se encuentran han sido formados por dos facciones constantemente. Es la forma en la que fue conquistado el continente y la forma en la que el continente fue llevado a que pueda funcionar para que la conquista pudiese ser elaborada. El país que los ha conquistado, la nación que ha conquistado el continente, nunca tuvo suficiente número como para poder hacer fuerza y poder conquistar todo lo que conquistó. Entonces elaboró una estrategia de conquista dentro de la mitología, donde fue separando en cada territorio los unos de los otros y generando batallas internas entre un país y otro país, entre una facción y otra facción. Aquellas separaciones internas siguen estando aún como heridas dentro de los países. Y entonces, cuando un lado de una facción toma el poder en un país, el otro lado comienza a generar resentimiento y rabia. Y entonces luego ese otro lado toma el poder y el otro lado anterior genera resentimiento y rabia. Pues siguen moviéndose de formas pendulares de un lado a otro, yendo a intentar equilibrar y equiparar cuánto ha ganado el otro, cuánto ha obtenido al otro en el proceso, en vez de permitirse los unos a los otros poder construir en conjunto los próximos pasos. Por eso cuando hablamos de la nación boliviana, decíamos que es tan importante lo que pueden hacer en este instante, pues pueden sanar aquella herida. Tienen la oportunidad de hacerlo por lo que está sucediendo. Podríamos decir que la nación de Chile tiene la misma oportunidad, mas no del mismo modo que la nación boliviana. El caso de Venezuela, la fractura es tan grande aún que no están cercanos a poder generar esa unión de reconciliar esa herida. Y por lo tanto, los movimientos seguirán siendo pendulares, completamente obtusos de un lado al otro, muy de una polaridad hacia la otra polaridad. Si tan solo se permitieran ir poco a poco más hacia un lugar de entendimiento, podrían encontrar un punto donde efectivamente haya facciones, donde ambos puedan cooperar en ese proceso.
mas no es algo que nosotros observemos que pudiese suceder pronto. Requiere de mayor paciencia, requiere de mayor paciencia. Brahman y Estados Unidos. Y entonces el último país del que hablaremos ahora será Estados Unidos. Estados Unidos como nación es algo extraño de observar para nosotros, pues es como intentar hablar de toda Latinoamérica en conjunto de una sola vez. Lo que nosotros observamos, sin embargo, es que en este momento ellos han tomado algo del continente latinoamericano a medida de que ha habido una gran cantidad de seres humanos que han venido del continente latinoamericano hasta sus fronteras. Y sin embargo, a medida de que han tomado aquella cultura, no se han dado cuenta cómo esa cultura se ha poco a poco mezclado con el alma de lo que ellos son desde otros lugares. Sin embargo, el alma de Estados Unidos tiene la capacidad usualmente de poder tener ciertas formas en que toma lo que puede ser útil y deja de lado lo que puede ser inútil. Sin embargo, al mirar aún de manera inconsciente la participación de los miembros hispanoamericanos en lo que hacen de manera más consciente y en la formulación de reglas, parte de lo que sucede con ellos es que entonces el funcionamiento inconsciente de lo que hemos descrito que ha sucedido en el resto de América Latina sigue estando allí. Es decir, ellos han ido absorbiendo de forma inconsciente la capacidad de la herida hispanoamericana de separar para gobernar. Y entonces han comenzado a entrar en un proceso de separación para gobernar, donde empiezan a batallar los unos a los otros de forma que antes no batallaban. El alma de Estados Unidos se basa en la preservación de la unidad bajo un mismo Dios, bajo una misma divinidad, comprendiendo que ambos están intentando mostrar partes distintas de la divinidad. Así es como han resuelto su guerra civil. Y sin embargo ahora se encaminan poco a poco a seguir separándose y seguir polarizándose sin darse cuenta que lo que están haciendo es tomando de manera inconsciente la herida hispanoamericana para intentar ellos resolverla de algún modo. Dentro del ADN, podríamos decir, del alma de lo que es Estados Unidos, está el intentar arreglar e intentar ordenar cosas que no le pertenecen. Toma el lugar del padre para poder ser justiciero en los momentos y lugares donde no se les ha pedido que se incumban, más como cierta energía del padre de la revolución de independencia del resto de Latinoamérica sigue sintiendo esa necesidad y por lo tanto la toma inconsciente de esta energía de la herida de Latinoamérica la hace para intentar sanarla dentro de sí mismo. El desafío es si es que podrá efectivamente sanarla sin dejar que esta energía requebraje los cimientos de lo que ellos son, o será la energía de la sanación de la herida de la hispanoamericano lo que terminará siendo más fuerte. Nosotros podríamos decir que en este momento las fuerzas están prácticamente equiparadas y dependerá de cuánto puedan darse cuenta en conciencia todos los hispanoamericanos, no solamente residentes y que viven en ese lugar, sino que también viven en el resto de Latinoamérica, de cómo siempre están siendo divididos para poder ser gobernados. Y esto va para todas las naciones de Latinoamérica. Fíjense bien cómo los dividen para gobernarlos, cómo los llevan a los extremos. Aquellos que tienen el poder y no quieren moverse de allí, los intentarán poner en los extremos para que ustedes intenten tomar
una posición particular frente a algo cuando no es necesario tomar una posición particular en un lugar o en el otro, sino más bien sostener ambas posiciones y encontrar la riqueza en ambas para poder generar una nueva posición. A medida de que comiencen a hacer aquello, y esto es lo que nosotros decíamos, que comenzará por la nación boliviana, ustedes podrían tener la capacidad de ir sanando aquella herida y entonces, en ayuda completa, el continente entero puede comenzar a sanarse. Así, a medida de que comienza a sanarse, las guerras en el resto del mundo también comienzan a sanarse. No hay necesidad de guerra cuando no hay división. Y entonces, cuando se permitan unir los lazos de ambos lados para tejer un telar con otro en unión, sin importar lo diverso o desestructurado que parezca el patrón del telar, podrán darse cuenta en algún momento que todos los patrones siempre se están uniendo y que lo que existe en una nación existirá también en la otra. Y así, poco a poco, a medida de que vayan sanando la gran herida de la división para ser gobernados, entonces podrán finalmente darse cuenta de cómo es que la unión siempre ha estado allí. Es tiempo de que aquellos que son independientes puedan finalmente ser independientes y dejar de pedirle al padre o la madre que resuelvan los problemas que ellos tienen. Es momento de la madurez espiritual donde no es necesario elegir un bando y donde es necesario darse cuenta que ambos están vivos. Con esto llegamos al final de esta parte de la reunión. Nos vemos dentro de un instante. Por ahora simplemente honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Y nos despedimos brevemente. Hola. Hola, Pablo. Ok. Ya. 10 minutos. Un viaje largo. Un viaje largo, sí, estuvo larga. 10 minutos y volvemos entonces. Voy a dejar con musiquita para que no se aburran. Ok. Sí. Me dices que no, yo como que tiene la idea de que por fin voy a tener un hogar, más o menos. Dice que llega mal hasta con sus papás. Hola. Volví. Hola, Pablo. Hola. Ya.
Ok, segunda parte. Entonces, intenten buscar para la segunda parte que hayan encontrado dónde está la manito, porque después hay gente que dice, no encontré dónde está la manito. No pude preguntar porque no encontré la manito. Entonces, si hay alguien que no haya encontrado la manito, intente buscarla ahora. Como para asegurarse de que sí está. Bueno, yo voy a entrar a canalizar, igual como entré ahora hace un rato, y usualmente hace algo parecido, donde van a ver que hay una introducción, y después se va a lanzar a responder preguntas. El orden de las preguntas lo decide Gigi, así que a ella tienen que pololearse, como se dice aquí. Para que les dé la palabra. En la lista de participantes, Luz María debería estar la manito. Luz María, donde dice yes, no, go slower, por ahí. Gracias. Participantes. Ajá. Gracias. Ya, eso. Entonces, por ejemplo, yo tengo ese aquí. Ya. Eso. Veamos qué sale, a ver qué pasa y después me cuentan. Sí, aclara Pablo que ¿Qué? Brahman es el que elige cuántas preguntas se hace. Ah, sí, bueno, para los que no han estado en canalización con Brahman antes, ellos son los que eligen cuántas preguntas dan, entonces siempre es mejor preguntar antes que después, porque de repente dice tantas preguntas quedan y uno se quedó con ¡ah! Era la última y me quedé fuera. Entonces, intenten no demorarse en eso, ¿sí? Ya. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Ok. Sí. Vamos entonces. Cada vez que cierras los ojos y te permites caminar más allá de las paredes y murallas donde siempre te encuentras en tu mundo interno, dejando que ellas se disuelvan o que una puerta se abra para poder traspasar el límite de lo conocido dentro de tu conciencia, entonces comienzas a tener la oportunidad de explorar un bello bosque. El bosque en el que te encuentras siempre tiene muchos árboles, algunos de ellos más altos que otros. Sin embargo, lo que no siempre todos se encuentran dentro de ese árbol es el gran árbol de luz del que hemos hablado anteriormente. Los árboles de luz que han sido plantados, de los cuales hablábamos, no solo han sido plantados en los territorios fuera de ustedes, sino que también han sido plantados en los territorios dentro de ustedes. En la mayoría de los seres humanos, aquel árbol aún está allí, algunas veces sintiéndose un poco apagado y algunas veces sintiéndose más libre y más vivo. Sin embargo, a medida de que pueden comenzar a acercarse a aquel árbol y darse cuenta que existe, pueden observarlo y ver todo el potencial que tiene. Así como aún no ha crecido o no se ha encendido hasta todos los lugares a los que se podría encender, si ustedes logran ver dentro de sí mismos con los ojos del alma, aquel árbol siempre está allí, marcando todo el potencial de hasta dónde pueden alcanzar las raíces y las ramas para conectar un lugar con otro, para conectar la sabiduría instintiva del cuerpo con la sabiduría universal del espíritu. Y ustedes entonces pueden comer los frutos de ambos lados, tanto de las ramas que van al cielo, como también de aquello que crece alrededor del tronco del árbol y cercano a la tierra. Lo importante es
si es que se permiten efectivamente poder consumir aquellos frutos, como hemos dicho anteriormente. Entonces, date el permiso ahora de encontrar cómo está ese árbol. Date el permiso de cerrar los ojos y observar en qué estado está ese árbol de luz dentro tuyo. Cómo es que puedes sentirlo y cómo es que puedes vivirlo. ¿Cómo son los frutos y las flores que ese árbol de luz tiene en este instante? Y elige uno. Elige un fruto o elige una flor. Y aquello que hayas elegido entonces, tómalo y llévalo hasta el punto donde está tu corazón. Déjalo allí un instante y entonces sabrás qué hacer con eso que has tomado. Sabrás si es que tienes que alimentarte de ello o sabrás si es que tienes que tomar la flor para llevarla, para tenerla en algún lugar donde la flor pueda recordarte que ese árbol siempre existe. Mientras le des agua y luz a aquella flor, no se marchitará jamás y será el recordatorio exacto de que en este árbol vive completamente la conexión entre tu espíritu y tu ser humano. Y entonces, de la forma en la que observes que está el árbol, te podrás dar cuenta también que estará yendo tu vida en ese instante. Así ahora, con este pequeño relato, damos espacio a las preguntas que ustedes traigan a este lugar para poder comenzar a conversarlas e intentar ser de servicio. Cecilia, vas tú. Quiero pedir ayuda personal. Pensando en este árbol, quiero tener más claridad a dónde encontrar mi trabajo, que hace tiempo no lo encuentro. Y si tiene también alguna ayuda para encaminarme hacia también tener el amor conmigo, el amor de pareja conmigo. Eso. ¿A qué te refieres con encontrar tu trabajo? Ahora estoy sin trabajo y busco, he buscado un buen tiempo y no llega o no lo encuentro. Esa es mi inquietud. Lo primero que debemos decir al respecto es algo que podría parecer obvio, pero mientras sigas buscando, entonces el asunto no podrá ser encontrado, pues son dos ideas distintas, el estar buscando al estar encontrando. Sin embargo, más allá de lo obvio de aquello, lo que nosotros observamos es que lo que se está buscando sigue estando afuera en vez de estar adentro. Y entonces lo que se necesita encontrar en este caso es justamente el funcionamiento de ese árbol interno. Ahora también has hecho referencia a lo que es el amor propio y el amor de pareja, y ambos tienen relación directa justamente con lo que tiene que ver con la labor. Si te fijas, las cosas dan vuelta en este caso respecto a cuánto te entregas a ti misma la capacidad de amarte en vez de estar en este instante, cuestionándote lo que tú haces o cuestionándote el por qué haces ciertas cosas y has seguido ciertos caminos. Entonces, a medida de que te permitas entrar en el proceso de cambiar la historia interna, de dejar de estar buscando para encontrar y al mismo tiempo encontrar las formas de amarte y cómo es que te saboteas en esos momentos de encontrarte amor, entonces podrás poco a poco darte cuenta que el resto de las cosas pueden abrirse. El trabajo que puede realizar alguien en pareja necesariamente está relacionado con que esté firme las palabras mentales que puedas estar teniendo respecto a ti misma de manera constante. Entonces, si mentalmente repites palabras y te enganchas con ideas
que no son ideas beneficiosas para tu amor propio, entonces una relación de pareja estará siempre tendiente a estar dentro de lo mismo y replicar y reflejar las palabras que tú tienes adentro. Y como sabes de alguna manera que esa no es la relación de pareja que en este momento tú quieres tener, sino que quieres tener una relación un poco más rica y más profunda en el sentido de poder equipararse y crecer juntos, entonces el movimiento interno no se acompaña completamente del movimiento externo. Lo mismo observamos que sucede en cuanto a lo que es la labor. Como estás buscando una labor que te enriquezca más de lo que hasta ahora has estado haciendo, entonces sigue habiendo cierta descoordinación y falta de coherencia, podríamos decir, entre lo que está en el mundo interno queriendo manifestarse y lo que tú permites efectivamente que se manifieste de manera inconsciente. Entonces, nuestra sugerencia es, en este caso, para poder trabajar aquel tipo de cosas, observar muy bien los pensamientos que eliges en los momentos en los que vienen, para que no te enganches con los pensamientos que van del lado del autocastigo y del lado de generar sufrimiento interno a ti misma por cómo han sucedido las cosas hasta ahora o cómo podrían suceder hacia adelante. Muchas gracias. Wendy. Buenos días. Buenos días. Mi pregunta era un poco general. Básicamente lo que hemos aprendido acá en el plano terrenal sobre la alimentación es que hemos llegado a un punto en que el consumo de comida no provee ningún tipo de beneficio, ¿verdad? La nutrición que estamos haciendo o es muy excesiva o es simplemente un poco tóxica o nociva, ¿no? Ahora, está el otro lado de personas extremistas que aseguran de que solamente viviendo de la respiración pueden alcanzar el nivel espiritual. Quisiera que nos profundices un poquito más en cómo la alimentación nos ayuda a nosotros a alcanzar las metas que nos podamos trazar en la vida, ya sea espiritual, ya sea material, ya sea de cualquier lugar, y cómo podemos hacer que lo que consumimos realmente cuál puede ser beneficioso para nosotros. Siempre sacan en noticias de que algo puede ser bueno, algo puede ser malo, gente vive solamente la respiración sin un tipo de alimento físico. Entonces, ¿qué hay de verdad en todo eso? Comencemos por el principio. ¿Cómo puede ser que lo que dices respecto a la alimentación, de que no tienen capacidad de ser nutritiva, sea como es y ustedes sigan vivos como humanos? Definitivamente sí hay un tipo de nutrición, pero lo que se sabe, al menos de la parte científica de este plano de acá, es de que la parte nutritiva o minerales es mínima en todo lo que consumimos al día. Y sin embargo, los cuerpos siguen funcionando. Sí. La mayor cantidad de los cuerpos siguen funcionando. El cuerpo humano ha sido diseñado para poder adaptarse a casi cualquier cosa. Por eso es que ustedes pueden vivir en distintos lugares, a distintas temperaturas, en distintas condiciones y de distintas maneras, y el cuerpo sigue adaptándose constantemente. Han intentado explicarse por qué se adapta de tal forma, y sin embargo, parte de la supremacía de la raza humana en el lugar donde ustedes viven, desde el punto de vista natural, tiene relación justamente con la capacidad de adaptación completa que tiene el ser humano a casi cualquier lugar donde vive. Siempre que sea realizado en pequeños incrementos y permitiendo que el proceso del cuerpo vaya realizándose, todo lo que va generando en el ser humano son adaptaciones constantes unas a otras. Eso es lo que hace que sea la raza más importante del planeta sobre otras razas.
pueden vivir en cualquier parte y prácticamente de cualquier forma. Mientras no ingieran ciertas cosas tóxicas directamente que arruinen el funcionamiento del organismo, el organismo es capaz poco a poco de irse adaptando a aquellas toxinas. Incluso podríamos decir que es capaz de adaptarse a algunas toxinas si es que las consume poco a poco al punto de que efectivamente le sirvan para los procesos. Entonces, cuando dicen que algo es nutritivo o no nutritivo, lo toman siempre desde el punto de vista de lo que ustedes han considerado como lo óptimo o normal. Mas no existe aquello óptimo o normal dentro del proceso de los seres humanos. Existe simplemente la capacidad de adaptarse constantemente. Y entonces el espíritu lo que hace es permitir que el cuerpo se adapte siempre y cuando el alma humana aún tenga la capacidad de cumplir su propósito en el cuerpo en el cual está encarnada en ese instante. Si el alma humana no tiene propósito que cumplir en ese cuerpo, entonces el cuerpo dejará de poder adaptarse a lo que sea que necesite y requiera. Vamos de la misma mano en este instante hasta ahora. Sí, de hecho responde un poco a la otra pregunta sobre Así que si es. se puede vivir solamente ayunando por largos periodos de tiempo, es simplemente la capacidad de adaptación que tenemos, ¿no? Y que nos adaptamos a las circunstancias en las que vivimos. Así es. Y entonces, si es que esa adaptación es más espiritual que otras adaptaciones, eso es simplemente un concepto que ustedes tienen como humanos dentro de su cabeza de intentar hacer ciertas cosas mejores que otras cosas. Podríamos decir entonces que desde el punto de vista espiritual, eso es simplemente su ego hablando. Yo soy más espiritual, pues como de tal manera que tú no comes. Yo soy más espiritual, pues yo sí hago esto que tú no haces. Y entonces todo se transforma en una carrera por el ego de quién es más espiritual, más evolucionado o más avanzado. Sin embargo, si hacen esto por medir sus voluntades espirituales, también caen dentro del mismo juego. Yo voy a hacer esto para medir la voluntad de mi alma. ¿A quién le importa realmente cuál es la voluntad de tu alma más que a tu espíritu, que requiere del alma para poder estar encarnada en el cuerpo humano en este instante? Todo lo que el alma quiere, todo lo que el espíritu quiere, es que tú puedas vivir en sentido y propósito en conjunto con el resto de los seres humanos. Entonces, si de alguna manera tu labor como espíritu está fundamentada en un desafío corporal para con otras personas, para mostrarles ciertos caminos, entonces el propósito de ayunar podría servir. Mas si es simplemente por el hecho de mostrar lo espiritualmente avanzado que estás, el propósito en realidad no se cumplirá y aquello no podrías hacerlo. Entonces, nosotros simplemente decimos, deben observar bien para qué hacen lo que hacen, más que qué es lo que hacen. Y esto lo hemos repetido en muchísimas oportunidades. Al alma no le importa lo que tú realmente haces de manera específica, sino que la energía del cómo lo vas haciendo y el sentido y el propósito que hay detrás de la acción que estás realizando. Si lo haces para ser más espiritual, entonces simplemente no funcionará. Si lo haces para poder mantener tu cuerpo regulado, con tal de sentirte mejor y poder cumplir el propósito que necesitas cumplir, entonces efectivamente aquello podrá realizarse. Entonces, para poner un ejemplo, supongamos que tú eres una nadadora que va a realizar cierta hazaña donde quiere romper un récord mundial de natación. Digamos, cruzar el Canal de la Mancha en menor cantidad que antes se ha cruzado. ¿Cuál es el valor para el espíritu y el alma de que aquello se cumpla?
Si el valor fuese, por ejemplo, el poder mostrar a otros seres humanos cómo es que el cuerpo es capaz de adaptarse y cómo es que el trabajo del cuerpo más el trabajo mental de enfocar la energía en cierto proceso efectivamente cambia la realidad del cuerpo para poder adaptarla y entonces inspirar a otros a que eso suceda, hará que no solamente la voluntad de tu alma te acompañe en el proceso de transformación de tu cuerpo para que aquello se genere, sino que además hará que eso efectivamente funcione de forma óptima. Más, si la labor simplemente la haces para demostrar que eres más espiritual que otros, entonces el cuerpo podría decidir no adaptarse, pues no está alineado al funcionamiento del instinto de la fuerza humana al mismo tiempo con la fuerza divina. Requieres que ambas estén en un constante proceso de coherencia para que aquello pueda realizarse y pueda materializarse en el mundo. Entonces, ¿requieren todos los seres humanos de llegar a ser vegetarianos? No. ¿Requieren todos los humanos de alimentarse simplemente de prana? No. Mas algunos habrán que quieran intentarlo, por alguna o por otra razón. Mas eso no los hará más espirituales o menos espirituales. Me quedó muy claro y de hecho eso responde más de la pregunta de la alimentación. Entonces, lo que concluyo es de que si las acciones que estoy tomando me llevan a unos sentimientos como de culpabilidad o de otro tipo de sentimientos, ahí es donde reconozco que es mi ego el que está hablando y no mi parte espiritual. Y ahí es donde puedo abrir mis ojos a profundizar un poquito más, ¿verdad? No necesariamente el sentimiento puede ser la brújula en este caso. No siempre el sentimiento es la brújula del ser humano. Muchas veces es una sensación más que un sentimiento. Podríamos decir que es una sensación de estar caminando en el camino correcto y de cierta paz más que un sentimiento de algo. El sentimiento y la emoción funcionan de una manera un poco distinta. Okay, muchísimas gracias. Muy bien. Juan Manuel. Estar de nuevo contigo. ¿Aló, me escucha? Ahora sí escuchamos. Sí. Ya. Brahman, qué gusto estar de nuevo contigo. La pregunta era, era lo siguiente. A lo largo de mi vida he ido iniciando algunas cosas que no he concluido. Y esa ha sido más o menos una constante a lo largo de toda mi vida. Y lo que yo quería preguntar era si esas cosas que no he concluido, ¿era por una falta de voluntad para concluirla o porque era un camino que no correspondía seguir? La pregunta que nos nace a nosotros es, ¿cuál es el miedo de haberlas concluido? No, pienso que no había un miedo detrás de eso. No identifico que hubiese un miedo detrás de esas cosas que no concluí. Muy bien. Entonces, si no es un miedo lo que existe en ese lugar, ¿cuál es la responsabilidad que te hubiese llevado a tomar el haber concluido esas cosas? ¿Habrían cambiado ciertas decisiones si las hubieses concluido? Pienso que tal vez no. Tal vez no hubiera alterado el camino que he seguido hasta ahora, ¿no? Hasta donde he llegado ahora. Las decisiones entonces hubiesen sido las mismas. Entonces ahí no se concluyen porque hay cosas que no corresponden, ¿sí? Así es.
Si hubiesen sido cosas que corresponden, las decisiones estarían allí latentes y entonces sentirías que el camino que has seguido no ha sido exactamente el correcto. Sin embargo, si al dejar aquellas cosas de lado, no existe la sensación de una oportunidad desperdiciada, de un camino que se podría haber abierto que finalmente no se abrió, o de decisiones que se podrían haber tomado distintos. Si hubieses seguido y concluido aquellas acciones, entonces simplemente no era el camino que debía seguirse y todo lo que hiciste fue reconocer que ese no era el camino en ese instante. Pasan algunas personas, mas no este es el caso que nosotros observamos, que simplemente no pueden concluir ciertas cosas, pues la energía masculina dentro de ellos no está completa. Y entonces, en vez de lograr sintonizarse con aquella energía masculina, tienden a sintonizarse con una energía femenina que no les permite terminar de llegar al punto donde efectivamente las cosas acaban y terminan. La energía femenina vive en un movimiento del tiempo que es más eterno que la energía masculina. La energía masculina vive en inicios y términos constantes. De alguna forma, la energía masculina tiende a poder cortar en el momento indicado. De no existir energía masculina, podrías dejar inconcluso el asunto y sentir, como decíamos, que algo ha faltado. Mas si se ha cortado aquello, no se ha concluido y no está la sensación de que algo más se podría haber hecho, entonces el corte ha sido el correcto, la energía masculina está funcionando y todo está en perfecto orden. Bien. Una otra pregunta, por favor. Vemos a lo largo de los últimos años que están apareciendo, vamos a decirle así, mensajeros, trayéndonos un discurso, un mensaje. Y eso están apareciendo en diferentes partes del mundo, en diferentes países, con mensajes con matices diferentes, pero que básicamente tienen un tronco común. Esto es parte de esa manifestación de la que hablaste hace un rato sobre los nuevos árboles de luz que están apareciendo y cómo se van expandiendo. Así es, la sabiduría es una sola y las formas en las que logra traducirse y mostrarse en distintos lugares tienen relación con las culturas y los movimientos mentales de las personas en aquellos lugares. Simplemente se permiten ustedes escucharlas de maneras distintas en lugares distintos y por lo tanto, ciertas cosas parecen tener un mismo sabor, aunque han sido preparadas de maneras distintas. Entonces podríamos decir que el universo entrega los mismos ingredientes a todos y cada chef es capaz de prepararlos de distinta manera y entonces las mezclas sabrán algo distintos. Pero lo que se ve a veces es que los mensajeros pueden aprovechar un poco como para convertirse en maestros y buscar seguidores. ¿Eso está correcto? Todo depende del funcionamiento de la cultura donde se encuentre. Hay culturas donde aquel tipo de cosas es necesario que funcione así, pues es la manera en la que la cultura ha aprendido y comprendido el proceso espiritual. Mas hay otras culturas donde aquello no es necesario y no es requerido, y entonces los procesos espirituales nosotros invitamos a que sean de maneras distintas unos de otros. Por ejemplo, nosotros en este lugar invitamos constantemente a que sea cada uno el que tenga la capacidad de encontrar su propio poder interno. Es decir, de alguna manera, nosotros los invitamos a que vengan, prueben las frutas de este árbol y luego ustedes mismos lleven las semillas para poder plantarlas dentro de sí mismos y entonces ser autosustentables en su proceso.
Sin embargo, en aquello puede ser que necesiten ayuda para cultivar y darle luz y agua a aquellos árboles que ustedes están haciendo crecer. En otras partes habrá un solo árbol y habrá un maestro que estará a cargo de ese árbol y otros tendrán que venir donde ese maestro siempre a consumir la fruta. No es la manera en que nosotros queremos funcionar. Muchas gracias, Brahma. Tata, ¿sigues tú? Hola, Brahman, gracias por este espacio. Yo quisiera preguntarte cómo hago para trabajar e incrementar mi parte creativa. En este momento estoy empezando con un negocio propio. Siempre he sido, o siempre la gente me ha dicho, tú eres muy creativa, pero yo siento que estoy como bloqueada cuando voy a empezar a crear mis cosas. Y por más meditación que haga y por más cosas que haga, siento que estoy como bloqueada y no sé cómo seguir ese camino para incrementar mi creatividad. En este caso, lo que nosotros sugerimos es que observes bien qué es lo que están necesitando las otras personas en torno a la creatividad, más que simplemente poder conectarte contigo misma para aquella creatividad. Lo que estás haciendo ahora es distinto a la creatividad de simplemente moverte en ti misma y mostrar lo que eres. Cuando empiezas a servir a otros en cuanto a creatividad se refiere, necesitas que esos otros también se sientan identificados y por lo tanto necesitas conectarte con las necesidades y con lo que el otro también tiene dentro de su propia creatividad. Entonces podríamos decir que el proceso deja de ser singular y comienza a ser plural, colectivo. No te conectas con tu creatividad, te conectas con la creatividad de todos, específicamente de aquellos que son tus clientes o serían tus clientes. Y la diferencia está en que tú tienes la capacidad de traducir eso en ciertas obras y formatos, así como en este instante este canal tiene la capacidad de traducir su mensaje interior en palabras para que tú puedas escucharlo. Perfecto, me quedó muy claro. Muchísimas Entonces, simplemente para puntualizar una cosa más, se siente el vacío Sí. y bloqueo creativo, pues estás buscando en el lugar que no corresponde buscar para lo que estás haciendo. Ok. Ok. Gracias. Muy bien, entonces 2 preguntas más en esta ocasión. Lina, ¿sigues tú? Hola, Brahman. Hola. Desde Colombia estoy yo, ¿no? Y quería preguntarte qué se puede hacer o qué puedo hacer yo para servir para que realmente la luz se propague de forma profunda, porque estás hablando de que se está propagando muy superficialmente en Colombia. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente paso o desde lo que yo hago hoy en día y desde mi función actual, qué puedo hacer yo para profundizar esa propagación de la luz? Lo que nosotros observamos en este caso es que se requiere de un poco más de cuestionamientos en el territorio donde te encuentras. Es decir, de poder tener la capacidad de generar ciertos fundamentos dentro de ti mismo que te permitan poder ir a cuestionar lo que las otras personas están propagando, con tal simplemente de abrirles la curiosidad a que puedan darse cuenta de que hay más allá, de que no es tan sencillo como parece. O que si bien es cierto, pueden quedarse en esa sencillez, ya hay personas listas a poder ir a un grado de profundidad un poco más allá. Sin embargo, esto requiere de que puedan y quieran efectivamente observarse en ese proceso. Entonces, lo primero que tú necesitas hacer en ese proceso es justamente observarte y comenzar poco a poco a darte el permiso de tomar en ti cuál es el siguiente paso sin dolor y sin pudor a que ese paso efectivamente te lleve a una profundidad un poco mayor.
Es decir, que si tú sientes que lo que necesitas hacer es tomar los frutos del árbol para mostrárselos a otros, lo hagas sin pudor de mostrárselos a otros, entendiendo que esa es tu verdad en este instante y que de alguna manera sientes, crees y tienes certeza de que esos otros podrán también tener cierta satisfacción y podrán saciar su sed y hambre al morder también de ese fruto. Vale, gracias. Jenny, ¿sigues tú? Hola, Brahman, yo quería preguntar por qué yo me disperso mucho, por ejemplo, cuando ahora que quiero hacer un proyecto, qué sé yo, una meta que quiero realizar, pero luego es como que se dispersa eso en el tiempo, ¿no? Al día siguiente que tengo que hacer, supuestamente estructuro lo que quiero hacer, pero no sé, empiezo a hacer algo y de repente me olvidé incluso de lo que he estructurado y siempre me pasa y es algo constante y con lo que siempre estoy tratando de trabajar y eso luego al final del día veo que no he hecho lo que supuestamente estoy planeando y lo que para lograr hacer lo que quiero hacer y se pierde en el tiempo. Y luego en las noches me siento como con mucho miedo, con mucha, no sé si ansiedad o lo que fuera, y no logro salir de ese bucle en el que estoy metida. Lo que nosotros observamos es que de alguna forma hay cierto movimiento incumplido interno que no es el que estás buscando satisfacer en ese instante de manera consciente aún, sino que de alguna forma hay un incumplimiento propio de lo profundo de ti misma que está buscando aún satisfacerse, que no te permites observar. Entonces, lo que nosotros sugerimos es que te des cuenta de cuáles son las cosas que tú sientes que en tu vida te hubiese gustado hacer que no has hecho. Sugerimos que hagas una lista de aquellas cosas y veas cuál de ellas podría satisfacerse de alguna u otra forma de la manera en la que entregarías a un niño la satisfacción de cumplir aquella situación. Entonces, supongamos que una de las cosas que ha estado allí ha sido las ganas de poder ser actriz. Y entonces, como no se ha satisfecho aquello, hay algo internamente que busca que esa necesidad pueda estar allí. Más la necesidad de ser actriz no necesita que tú vayas a estudiar actuación o efectivamente vayas a actuar en algún lugar, sino que puedas vivir la preparación de ser actriz. Entonces, por ejemplo, ¿qué es la preparación de ser actriz? Elegir un papel un día cualquiera y actuar y vestirte por algunas horas como el papel que has elegido. Aquello lo que hará es permitir que esa energía se libere y entonces la energía de lo que tú quieres hacer ahora de manera consciente y que sientes que son los proyectos que estás necesitando alcanzar, puedas efectivamente irlos cumpliendo, pues te vas integrando a ti misma al tener la capacidad y la posibilidad de ver cuáles han sido los deseos incumplidos que has tenido durante la vida. Oh, excelente. Gracias, porque sí, siempre, en mi camino siempre ha habido muchas cosas que han quedado así como unos anhelos y quedaron ahí, ¿no? Así es aquellos los que necesitas buscar una manera de resolverlos. Y como decíamos, no necesitan ser resueltos de manera absolutamente directa, sino que pueden ser simbólicamente resueltos. Ok, gracias. Muy bien, entonces. Daremos una pregunta extra antes de finalizar. Adriana.
Aló, ¿me escuchan? Sí. Te escuchamos. Vale, gracias, Brahman. Bueno, muchas cosas que he pensado. Una pregunta es, tomar conciencia viene de, digamos, desde la mente, porque digamos que uno tiene una parte divina, pero funciona en este mundo mucho desde la mente. Entonces, hacer conciencia es ir dándose cuenta de esa otra parte como más, pues desde el alma, irla integrando en la mente y formar estructuras y cada vez vivirlas y ir ampliando esa estructura para vivir cada vez más y en algún momento unifica uno o se da cuenta que esa parte de funcionamiento de la mente, pues digamos, es lo mismo con el alma. ¿Esa era una pregunta? Sí. Quería saber si el hacer conciencia es ir pasando, mejor dicho, el hacer conciencia es ir haciéndolo desde la mente, mejor dicho, integrando esa parte. Lo que has explicado es justamente la idea de la expansión de la conciencia. Expandir la conciencia es ir trayendo la conciencia espiritual de ustedes hacia su conciencia humana, mental, y permitirse ir viviendo de manera más íntegra también en ese lugar. Expandir la conciencia es expandir los horizontes de lo que ustedes observan. Es decir, no solamente ser el ego y la personalidad que se han creado para mostrarse, sino que también integrar la sombra, el alma y el maestro interno completos dentro de ustedes. Y eso es justamente lo que has descrito que se hace poco a poco. Ok. Bueno, entonces si puedo hacer una pregunta personal y es la siguiente. Yo, digamos que el trabajo que creo que estoy haciendo y pues que me gusta hacer es seguir expandiendo, conociendo y a la vez experimentando, viviéndolo y a veces digo, ¿será que soy un poco egoísta porque yo no me siento como en la capacidad o cómoda como estando, como, no sé, seguramente siendo o hablando o de cierta forma como evangelizando, mejor dicho, a nadie. No me parece, pues no me parece lo correcto, pero a veces no sé si mi tarea es así como muy personal y desde lo personal puedo ayudar al resto de la gente o si debería ser algo un poco más externo hacia afuera. Tal cual como la pregunta anterior, te la has respondido a ti mismo. Y tal como hemos dicho a quien ha preguntado antes respecto a qué puede hacer, simplemente con de vez en cuando sientas que es correcto, invitar a que alguien más pruebe el fruto es suficiente. No requerimos de que todos anden hablando de nosotros. Simplemente quien sienta que debe hacerlo, puede hacerlo. Quien sienta que puede compartir lo que nosotros entregamos con otros, puede compartirlo. Mas no estamos aquí para hacer números. Estamos aquí para poder realizar juntos, ustedes y nosotros, lo mismo que has descrito hasta ahora. Ok, gracias, Brahma. Y entonces daremos la última pregunta a María del Carmen, que ha sido nombrada anteriormente. María del Carmen. Sí, buenas tardes desde Brahman. Yo quería preguntar, por muchas de las cosas que iba a preguntar ya han sido respondidas en otras personas, pero estoy muy preocupada con el tema de los asuntos legales, que no puedo cortar porque está en los tribunales y siento que ha arrastrado una energía que ya necesitaba ser cortada y me produce mucha rabia. Eso me lleva a preguntarme si estoy desequilibrada internamente la energía masculina, el estar constantemente buscando cosas. Como hemos dicho anteriormente, justamente el punto de lo que trabajas tiene relación con el control. Mientras sigas queriendo controlar lo que no puedes controlar, seguirás teniendo rabia. Entonces, deja que lo que no puedas controlar
simplemente se descontrole. Vale, pero no me pueden decir nada sobre este tema que me preocupa tanto. Pues justamente, si te decimos lo que te preocupa, sigue siendo parte del control que estás intentando mantener sobre el tema que te preocupa. Así como has intentado controlar a tus compañeros de trabajo, y has intentado controlar las decisiones que toma el juez, y has intentado controlar, y así constantemente todo da vueltas y sigue circulando a través de darte cuenta que estás intentando controlar. Entonces, simplemente, cuando te des cuenta que estás controlando la situación otra vez, date un tiempo para respirar profundo y amorosamente soltar el control, dejar que las cosas fluyan sin castigarte ni culparte por haber intentado tomarlo nuevamente y olvidarlo un instante. Al principio no será fácil y causará cierto movimiento de extrañeza e incomodidad. Mas poco a poco, a medida de que comiences a enfocarte en otras cosas también, verás que simplemente puedes dejar que todo se mueva de la manera en que quiera moverse y ya. Muy bien. Ya he escuchado ese mensaje varias veces, pero no. Nosotros no nos cansaremos de repetirlo, no nos cansamos nunca. No está en nosotros Vale. la idea de cansarnos. De acuerdo, gracias. Lo preguntarás tantas veces como necesites preguntarlos y la respuesta seguirá siendo la misma tantas veces como necesites ser la misma. De acuerdo. Y entonces, a medida de que dejamos que en cada uno de ustedes los rayos caigan para ser sembrados en sus terrenos, poco a poco nosotros comenzamos a poder despedirnos. Así como los rayos han caído en ustedes que han estado aquí, también caerán en los otros que escucharán o leerán aquello que nosotros hemos compartido ahora en algún instante del tiempo. Mas todo será en su momento, poco a poco y lentamente. Cada uno despierta cuando necesita ser despertado. Honramos esta conversación y el camino que están siguiendo. Por ahora simplemente nos despedimos. Hola. Me encanta Brahman porque es como que tuviese un reloj adentro. Tal cual. Oye, pero la hizo precisa. No me dejó tiempo, no me va a dejar tiempo ni para hablar ahora, ya. Bueno. Ay. Estuvo rico, me gustó. Sí, bien. Bonito. Sí, bonito. Muchísimas gracias por haber venido. Ahora mientras cuando cortamos se transforma, se empieza a subir y apenas esté lista ahí arriba se las voy a enviar por correo para que puedan escucharla de nuevo, los que quieran escucharla de nuevo, y después en algún momento, no sé cuándo, vamos a ir haciendo algunas partecitas públicas. Así es que nada, muchísimas gracias por haber participado. Espero que les haya servido, que les haya gustado, que se lleven algo de sabiduría del proceso. Y nada, si quieres más información de lo que hago, pablomurano.com, para los que no me conocen o no me habían visto muchas veces antes. Y ahí pueden investigar un poquito más de los grupos de estudio, las clases y las demás cosas que hacemos como para que puedan integrarse si les interesa ir un poquito más profundo. Gracias Gigi por toda la ayuda como coanfitriona, y gracias a todos los que también ayudaron a que
canalizáramos un poquito para cada país. Que estén súper bien. Gracias, Pablo, a ti. Chao, chao a todos. Gracias, chao.